No, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante tener estos espacios para compartir también lo que uno hace, ¿no? Entonces, para mí esto es importante. Y bueno, les quería compartir un par de proyectos. Les voy a empezar por mi trayectoria. Yo creo que a todos los alumnos, los chavos que están escuchando, que no los veo, es muy raro, es como hablar como en el radio, entonces así me va a sentir. que mi trayectoria, aunque yo siempre supe que lo que quería era dedicarme al arte, yo empecé estudiando diseño industrial por azares del destino. No fue una decisión de haber pasado por talleres de diseño industrial y preguntar qué se estaba estudiando ahí. Y me dijeron diseño industrial y sin saber qué me inscribí y acabé la carrera. Y luego hice otras especialidades. Algo que siempre fue como muy curiosa. Entonces, me importaban las técnicas, me importaba el conocer qué se podía hacer. Primero en la parte física y ya después me fui más a la parte conceptual, filosófica, teórica, digamos. Y estudié diseño industrial, me especialicé en textil. Luego en textil empecé a trabajar con metales, entonces me fui a estudiar joyería, orfebrería, porque eran técnicas que necesitaba para el textil. Luego mi profesor tenía un velero y ahí hacíamos la clase de crítica, porque si no queríamos hablar y no queríamos criticar, echaba el ancla al mar y no nos llevaba a tierra, entonces no había escapatoria. Entonces me enamoré del mar, entonces decidí estudiar construcción naval y tengo una maestría en construcción naval y después, y nunca me dediqué a nada de lo que estudié más que al arte. Entonces, pero sin embargo, todo ha sido elementos que he ido juntando. La construcción naval me llevó a aprender a navegar con las estrellas, a la técnica antigua, porque era construcción naval de barcos, obviamente, de madera, técnicas antiguas, y eso me llevó a conocer como los cielos, a meterme a la física, a la astronomía y una serie de cosas. Entonces todo el camino fue bastante inesperado, como en el momento que me encuentro ahorita con la invitación del Laboratorio de Arte AC, que de pronto me invita a videojuegos cuando yo solo había jugado Pac-Man y estoy descubriendo un mundo nuevo. Entonces, pensar que siempre existen esos mundos por descubrir es fascinante. Y para ser breve y podernos ir a entrevistas, les voy a presentar pocos proyectos, pero les voy a presentar un par de proyectos para que podamos hablar, que son recientes. Les voy a compartir mi pantalla. No sé si ya la ven. Sí. ¿Sí se ve? Ok. Sí, Ale. Uno de los proyectos se basa, escogí proyectos que son recientes y además que fueron una combinación de disciplinas. En este caso, este proyecto se llama Encontrándose con el Centro y empezó con precisamente la navegación y con estar leyendo novelas, ¿no? Y en novelas hay una de Joseph Conrad en que habla de la calma chicha y está el barco y el capitán esperando que llegue el viento y no se puede mover y todo el drama que ahí acontece. Pero el preguntarme por qué suceden esas calmas de pronto, por qué suceden esas calmas en el mar que es como un hueco de viento en el mar. Y empecé a investigarla más y al mismo tiempo empecé a investigar el sol en el cenit. Y lo que sucede en el sol en el cenit es que tienes el sol completamente a 90 grados. Acabamos de pasar por el equinoccio de otoño. Son los días en el que el eje de la Tierra está completamente perpendicular a los rayos del sol y pega el sol completamente en el ecuador. Y había fenómenos que describían por qué el sol en el cenit es fenómenos que conocemos, como que no hay sombra porque está completamente arriba, están los pasos cenitales y suceden fenómenos en el que no hay viento justo cuando está el sol en el cenit. Entonces, tenía el proyecto de irme a encontrar con ese momento en que el sol esté completamente a 90 grados sobre
sobre nosotros, pero no tener tierra a la vista. ¿Por qué? Porque tener tierra a la vista o tener algo en el horizonte te ayuda a indicarte como a la dirección, y si no hay nada en el horizonte al navegar y tienes el sol en el cenit, no hay forma que sepas para dónde vas. O sea, no hay forma que sepas dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está nada. O sea, es como estar perdido en el tiempo y el espacio. Entonces, organicé una expedición, una especie de ritual en el que fuimos a buscar el sol en el cenit para estar ese día precisamente en el Ecuador. Salimos navegando de Galápagos, íbamos el director del Instituto de Astronomía de la UNAM, iba un biólogo marino, iba un relator, un compositor, camarógrafos. Bueno, éramos un equipo de 9 personas en las que cada quien teníamos una tarea para registrar el fenómeno y observarlo. Y cubrimos la embarcación completamente de mylar, de ese material brillante, y la idea era encontrarnos ahí. Ese día, navegando así por la línea del Ecuador, sale el sol completamente en el este, divide la bóveda celeste en dos, se detiene sobre nosotros por 15 minutos, que realmente es más o menos lo que dura el sol en el cenit por los grados, y después se continúa y seguir como persiguiéndolo, ¿no? Pero el momento en que el sol está en el cenit, iba a pasar un satélite al mismo tiempo sobre nuestras cabezas. Tuve que buscar qué satélite buscaba para que nos tomara una foto. Y en ese momento estar coincidiendo los tres, el centro de la Tierra, la embarcación y el centro del Sol. Y en ese momento el satélite también, y que nos tomara una foto. Pero no era una foto a nosotros, era una foto al reflejo del sol sobre la embarcación en este material para poderlo ver. Esta es la imagen. Cuando me llegó la imagen casi lloro porque dije, no nos vemos, no estamos ahí, ¿a poco estamos debajo de la nube? No, no, fue así como de todo el esfuerzo y una nube te puede, sí, pero no fue así. Si uno se acerca, ve ese puntito blanco, y si uno se acerca más, se ve hasta el destello en el puntito, y que es el sol reflejado sobre la tierra. Era un catamarán de 45 pies en el que salimos, y realmente si no hubiera sido por el reflejo. El micrófono. Te muteaste, Ale. Ale. Ale, ¿nos escuchas? Se puso en mute tu micrófono. ¿Se bloqueó tu micrófono? No, a ver. On mute. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, Sí. ahí está. Es que sí. me dice que fue el host quien me muteó. Sí, perdón. Oye, Juliana, sí, te hizo una travesura. Sí, perdón, no, perdón. La emoción. Ahí está la pantalla otra vez, ¿no? Bueno, entonces era la idea de que lo que se viera en la imagen fuera el sol. La imagen es una imagen que toma una sección de 10 kilómetros por 10 kilómetros. En final son 100 kilómetros cuadrados, que curiosamente sabíamos que teníamos que estar en ese pedazo entre tal meridiano, obviamente en la línea del Ecuador, y era como buscar ese momento preciso a esa hora precisa para estar perdidos en el tiempo y el espacio, y después tener la imagen satelital, ¿no? Y pasaron muchos fenómenos. Sí se hace una especie de zona de silencio, es como si fuera el ojo de un huracán. En este momento, ahorita que estamos hablando, el sol está pegando en el cenit en algún lugar del planeta, y en ese lugar no hay viento, y en ese lugar no hay sombra, y en ese lugar, si hay animales a la redonda, si están en el mar, salen, y si estás pues estás, incluso aquí cuando ha sido el paso cenital en la Ciudad de México, se oyen los pajaritos, de pronto se silencian y se vuelven a oír, y después empieza el viento otra vez, por más que sea brisa. Es un fenómeno que vale la pena observarlo.
Y hablando de observación y de la importancia de la observación, eso me ha llevado también a juntar en proyectos investigaciones que son históricas, observaciones cotidianas, y este proyecto del que les voy a hablar se llama El Primer Deseo, y es un proyecto que fue una invitación para intervenir el cielo de la Ciudad de México, de la cuenca realmente, más que de la ciudad. Entonces, en un proyecto en que te invitan a intervenir un espacio, lo primero es investigar el espacio. Y en este caso, la investigación del espacio fue investigar el cielo. La primera pregunta es, ¿dónde empieza el cielo? Si empieza en el piso o empieza sobre mi cabeza. Y a partir de ahí es cómo entro en ese espacio, ¿no? ¿Cómo puedo, hasta dónde llega el cielo? Si es solo la atmósfera o qué. Y fue una investigación que fue desde la parte histórica, que en este caso, por ejemplo, cómo se representaba el cielo, hasta la parte tecnológica hoy en día, cómo se utiliza, qué se utiliza, qué tecnología se utiliza en el cielo. Y el proyecto fue hacerlo y después, ¿qué hacer en el cielo? Para mí era importante que lo que hiciera yo en el cielo fuera posible de ver por la mayor cantidad de personas posibles y que fuera un momento en que coincidiéramos en las miradas, ¿no? La importancia de coincidir en algo. Fue en el 2016, tiempo también como de un momento político en México, de elecciones y nuevos gobiernos. Entonces, lo importante era como cómo hacemos para voltear a ver al mismo lado. ¿Qué eso pasa con un eclipse? Cuando hay una luna llena hermosa, pasa cuando hay un cometa en el cielo. Entonces mi intención era hacer un cometa o un fenómeno astronómico artificial. Y esta media esfera que ven ahí con el, el famosísimo pollo de Tultepec, es el personaje que está parada sobre ella, que fue mi asistente en este proyecto. Me fui a hacer una residencia en Tultepec, a aprender a hacer fuegos artificiales, pólvora y demás. Hicimos esta media esfera que tiene media tonelada de fuegos artificiales para hacer una constelación y una ruta de un cometa sobre la Ciudad de México. Hubo que investigar también los lugares donde no es posible viajar, íbamos a viajar, esa media esfera colgaba de un helicóptero, entonces también trabajar con las leyes, con los permisos, con reconocer cómo hay rutas en el cielo que no vemos, lugares prohibidos para volar. Es un espacio público, pero es el espacio público más restringido que tenemos. Y todo para crear un gesto en el cielo que fuera una escritura, una línea, algo que además no se iba a anunciar porque esto era parte del proyecto líquido que hacía Fundación Alumnos 47, una especie de bienal generada por esta Jessica Berlanca, en la que eran intervenciones de artistas, se invitaban a 13 o 14 artistas a hacer intervenciones en espacio público, y se llama Proyecto Líquido porque es como el arte se entra en la vida cotidiana de una forma líquida sin avisar. Entonces no se anunciaban y eso era lo que la gente se encontraba. Aquí una foto de lejos, tuvimos que trabajar también con el plano, los puntos de vista, invitar a voluntarios, pedimos voluntarios, al total eran como más de 100 fotógrafos por todos los edificios, les conseguimos las azoteas para que desde aquí lo fotografiaran y si lo pudiéramos registrar. Y esto pasó en un día que fue un 9 de diciembre de 2016, que escogimos esa fecha también porque coincidía con la Virgen de Guadalupe y con una lluvia de estrellas que sucede justo en el tiempo de la Virgen de Guadalupe y que bueno, y con toda una historia sobre Juan Diego, porque Juan Diego era astrónomo y volteaba al cielo, ¿no? Órale. Hay muchas historias por ahí increíbles. Y bueno, este es un pequeñito fragmento nada más de video. Volamos por 40 minutos volamos por 40 minutos sobre la Ciudad de México
Los fuegos artificiales que utilizamos, los hicimos todos, son fuegos que no necesitan pólvora para salir o sea, normalmente es el 80% de un fuego artificial se utiliza para dispararse para que llegue al cielo, y aquí nada más había que usar pólvora para hacerle desprenderlo y que cayeran todos los efectos. Y una de las leyes que hay en el país y casi en todos los países es que no puedes tirar nada desde el cielo hacia la tierra. Está prohibido. Pero para que caiga en la tierra, para que se aplique la ley, tiene que caer en la tierra, y esto pues nunca cae en la tierra, ¿no? Se consume. Y luego apareció en redes sociales y hubo todo, estamos todavía recopilando. Esto fue de las cámaras, de las webcams de México, que decían qué sucedió aquí, qué pasó. Pero sin embargo, bueno, la torre de control del aeropuerto y de seguridad de México nunca se comunicó con nosotros, nunca nos preguntó nada. Eso no debe saberlo. Y este otro proyecto que les quería presentar otra vez del cielo, y precisamente sobre cómo decidimos regularizar el cielo o cómo intervenimos en el cielo, ¿no? Yo quería hacer, cuando el Apolo 11 llegó a la Luna, se llevó la hora de Houston. Ante la pregunta ¿qué hora es? Y estás en la Luna, ¿qué hora vamos a decir? ¿La hora de Houston? ¿Por qué la hora de Houston, no? Y pensando también en culturas antiguas y en cómo el ser humano desde siempre le ha importado mucho medir los ciclos, no la hora, no el tiempo, no el segundo, sino medir los ciclos, el cambio, el cómo, qué produce el equinoccio, el solsticio, cómo se miden, y que nuestra observación nos llevaba realmente a definir el cielo. Yo pensé, si algún día vamos a habitar la luna, ¿cómo sería un reloj de sol en la luna? ¿Y qué hora va a dar? ¿Y cuánto va a durar? Cuando la luna, un día en la luna dura 29 días en la Tierra. Entonces dije, bueno, voy a hacer un reloj de sol que funcione en la luna, pero me gustaría que fuera viable. Entonces, viendo cómo podía ser viable, que dije, bueno, que algún día alguien se lo lleve a la luna, dije, no, la solución es que ya esté en la luna. Y ahí está el reloj de sol. Y el reloj de sol es un cráter de la luna, se llama Aristillus, ese es su lugar. Y este es Aristillus, mi hermoso Aristillus. Aristillus además es el nombre de lo escogí por varias razones, una por su forma, por su geología, por su ubicación, y la otra por el nombre de Aristillus, porque hay un montón de cráteres en la Luna, por supuesto, y siguen nuevos. Pero Aristillus fue el primero que detectó, o sea, que hizo un mapa de las estrellas, y que gracias a su mapeo, a todo su registro de las estrellas en el cielo, en Babilonia, después el siguiente logró hacer la precesión de los equinoccios, ¿no? Entonces, reconocer los movimientos de la Tierra. Ahora, existe un problema o sea, Aristillus, si es el cráter, tiene 3 picos, que además el Sol aparece entre los picos cada 8 años, y la sombra de Aristillus y del cráter es la que nos va a decir pues la hora o el tiempo o el ciclo de Aristillus. Pero tenemos un problema con la Luna, que la Luna no tiene como la Tierra dos movimientos, uno de rotación y uno de traslación. Tiene otro que su eje de movimiento, o sea, su plano de su órbita con respecto a la Tierra, se mueve 5 grados para arriba, 5 para abajo, y se está en continuo movimiento. Y ese ciclo tarda años en cumplirse. Por eso los eclipses no se repiten cada año. Otro es que en función de la segunda imagen, esto es nada más gráfico. En la segunda imagen está el Sol, la Tierra y la Luna. Pues realmente la Luna no es una órbita alrededor del Sol, sino que es un movimiento como ondulado alrededor del Sol. No orbita alrededor de la Tierra, sino orbita alrededor del Sol, pero su órbita se afecta por el sistema Sol-Tierra. Y el otro es que su órbita, por lo tanto, se mueve hacia un lado y hacia otro, y está bamboleando. Y además, el eje de la Luna tiene una rotación como de trompo. Entonces, siempre vemos un poquito más de un lado, eso que vemos siempre la misma cara de la Luna,
No es cierto, siempre vemos un poquito más de su lado este y un poquito más de su lado derecho. Pero eso hace que la combinación de todos los elementos para que se cumpla un ciclo de la luna tienen que pasar más o menos 19 años. Entonces, la sombra, esa precisión que vemos en un reloj de sol aquí en la Tierra del siglo XVI y que todavía nos sigue dando la hora como es, pues en la luna no sería real, porque además cada 19 años la luna se aleja ya 19 centímetros más de la Tierra en ciertos puntos y entonces nunca caería en el mismo lugar la sombra. Por lo tanto, en la luna no existe el ciclo del tiempo, existe una progresión espiral del tiempo. Y aquí la pregunta es cómo la vamos a nombrar. Entonces, ¿la vamos a nombrar numérica? ¿O le vamos a dar, si vamos a habitar otro lugar y en esta parte del proyecto estoy, qué nombre le vamos a dar a cierta hora? Su sol en el cenit dura 11 días. Su noche dura también cerca de varios, son casi, no son 11 días, 11 noches, 11. Espérame, Ale, creo que algo está pasando, porque ahora sí no le piqué nada. Ahí no te deja moverle a ti, Ale. Hoy actualicé la última versión de Zoom. No sé si algo pasó, pero no me deja moverle. ¿A ti no te permite, Ale, moverle ahí? ¿No? No, no me digas eso. Ya. Ay, ay. Es que sí, es que si estoy en la presentación no sale mi cursor. Ah, ok, ok. Pero ya. ¿Y en qué me quedé? Ya me fui. En que no se medía por tiempo, sino por Sí. transiciones. Entonces, sí. Bueno, y después, ¿cómo vamos a nombrar la luna? ¿Cómo vamos a nombrar la hora de la luna? Que mi pregunta es, si la luna a la hora de nombrarla y si vamos a habitar la luna y nos vamos a llevar algo de la historia de la Tierra, ¿qué nos vamos a llevar? Y eso que nos vayamos a llevar, si eso va a ser como de lo que vivimos, si alguna hora de la luna va a tener el sonido del gallo, o si va a ser el sonido de las campanas que se tocaban desde el medievo, o si va a ser el sonido de un barco botándose en el agua, o qué va a ser, cuál va a ser, cómo la vamos a nombrar, ¿no? Si van a ser cosas que ya nunca más van a existir, o sea, qué significa y cómo nos vamos a llevar la tierra con nosotros, o sea, desde ese pensamiento. Y bueno, creo que, déjenme ver si y el otro proyecto, uno muy breve porque creo que importa mucho para esta clase, sí se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Sí, se sigue Sí. viendo sin modo de presentación, pero sí. Ok, lo voy a poner ya en modo de presentación. Este fue un proyecto que lo hice con Nahum, con un artista mexicano también, y que entre los dos armamos el proyecto. Fue un reto de gestión y fue un reto también artístico y curatorial. Se llama La gravedad de los asuntos, y invitamos a 9 artistas, bueno, éramos 9 artistas en total, invitamos a 7 artistas y a un científico, a Miguel Alcubierre. Y La gravedad de los asuntos fue un proyecto en el que lo que queríamos era explorar el tema de la gravedad, que es un problema científico hoy en día. Después de que se descubre el bosón de Higgs, uno de los temas principales de la ciencia hoy en día es entender la gravedad. Sí, hemos detectado ondas gravitacionales, pero no tenemos ni idea de dónde vienen, ok, del colapso de 2 hoyos negros, pero ¿por qué se generan? Hay una gran duda de que la gravedad sea una ley universal. Y eso, si no es una ley universal, se cae el Big Bang y se caen muchas cosas que creemos que existen hoy en día. Pero además es que para que exista la gravedad nos tuvimos que inventar que existe la materia oscura y la energía oscura y un montón de cosas para que cuadre nuestra ciencia. Entonces es un tema muy discutido en la ciencia y bueno, tuvimos que tomar
clases de física, así como ven. Estos son los apuntes del profesor, no nuestros, ¿no? Estudiar ciencia ficción, ¿no? Explorar por todos lados, por todos los caminos el tema de la gravedad, porque la gravedad es muy curioso, pero es un tema que lo tenemos impreso en nuestra médula, porque está implícito en nuestro vocabulario. Incluso nuestro primer contacto en la vida, cuando nacemos, es con la gravedad, no necesariamente con la luz. Dejamos ese momento de flotación que está dentro del cuerpo de nuestra madre para enfrentarnos al peso de la gravedad. Y que hay frases que decimos de baja, pon los pies en la tierra, o sea, hay que sentar, hay que ser graves, pero por otro lado, si quieres tener imaginación, tienes que volar, pero aterriza y baja y pon los pies en la tierra, ¿no? Y hay frases como que, bueno, que son para los de nuestra generación que se siguen usando desde que se cayó el 20, me cayó el 20, que implica el 20 centavos que metías en los teléfonos públicos y caía, y es por gravedad, y eso es como, cayó algo, ¿no? Entendí también. Tuvimos que someternos a exámenes físicos también, o sea, hicimos un entrenamiento físico y fuimos al centro de entrenamiento de cosmonautas de Rusia en Star City, el centro de entrenamiento para cosmonautas Yuri Gagarin. Y en esta nave, que es una especie de avión que se llama el Ilyushin, en esta nave experimentamos gravedad cero. Entonces, estuvimos trabajando con cosmonautas rusos, que eran nuestros instructores, y la idea en tanto proyecto, ahí está Tania Candiani, que también está en la residencia de Laboratorio AC, y la idea era que teníamos que explorar el tema y hacer algo con la gravedad como un elemento, como ejercicio curatorial, es uno de los elementos de producción, es que la pieza tiene que acontecer de alguna manera o suceder o producirse en el vuelo, en un espacio de no gravidez. Y que después puede haber postproducción antes también, pero hacerlo. La nave lo que hace para vivir la gravedad cero es una especie de avión, como ven, es una cámara, y la nave supera como el nivel donde vuelan los aviones, pero no llega no llega a salir de la estratosfera, y hace una parábola, se llaman vuelos parabólicos, hace una parábola, y en la parábola que hace se deja caer, pues en free fall, o sea, en caída libre, y uno cae dentro de la nave con la nave, pero como no hay fricción, uno está volando y experimenta gravedad cero, porque caída libre es gravedad cero. Caída libre es lo que hace el Sol con respecto a la Tierra, ¿no? No es lo que hace la Tierra con respecto al Sol. Y una de las piezas que quisimos hacer, que era una pieza colectiva, que llamamos núcleo, era, si está la idea de que la masa genera la gravedad, que no es así, pero ahorita les explico, dijimos, si todos hacemos una masa, si hacemos un planeta, un núcleo, un abrazo humano colectivo y entre todos nos abrazamos y hacemos una esfera juntos, pues vamos a generar una gravedad afectiva. Pero no contábamos con lo que están viendo, que era tener a 20 rusos alrededor tratando de mantenernos, que no iban a salir las patas de uno, las patas de otro. Esto era lo que habíamos imaginado, una hermosa esfera que iba a generarse, ¿no? Pero esto no es lo que habíamos imaginado, esto es lo que yo había imaginado. Que no sucedió, y que cuando vimos los videos y los registros, nos dimos cuenta que no salió, y estuvimos los 9 de acuerdo que la pieza no salió. Pero cuando todos compartimos las expectativas que teníamos de la pieza, cada quien había pensado algo distinto. Y en el caso de habíamos pensado algo distinto. Entonces estábamos de acuerdo en que no salió, pero en el futuro que no sucedió, que habíamos imaginado, no estábamos de acuerdo. Entonces, si hubiera salido como alguno de nosotros pensó, no hubiéramos estado de acuerdo. Era como, entonces pensamos, eso pasa con el futuro y eso pasa con
con cuando imaginamos algo para un medio que desconocemos. En mi caso, mi pieza fue llevarme un reloj de arena y medir el tiempo en el reloj de arena y que realmente el reloj de arena deja de funcionar, ¿no? Estos somos todos sometidos, bueno, no somos todos sometidos a un momento de extrema gravedad, porque uno pasa también por doble gravedad, o sea, gravedad 2, gravedad 3, que implica que todo te pesa el triple, el doble, y una pieza de Ivan Push fue amarrarnos para que nos filmaran y ver todos los efectos que se hace en nuestros cuerpos, de pasar de 3 gravedades, y en una ocasión llegamos casi 4, hasta que nos sueltan a gravedad 0. Y la diferencia son como 10 años, o sea, 10 años en nuestros gestos, así de parece que tenemos 10 años más o 10 años menos. O sea, 10 años a partir de ahorita y para atrás también. Y con esta voy a cerrar, que es que decidimos hacer una última pieza entre varios, y una pieza que queríamos incluir algo como de México para Rusia. Y la pieza se llama Supernova. Decidimos llevarnos una piñata y romperla en gravedad 0. Y ahí meternos también con la historia de qué es una piñata. O sea, una piñata, ¿por qué surge en México? Bueno, pues además de que surgen desde China y que es toda una historia, pero en México es para evangelizar, y son los 7 picos que representan los 7 pecados capitales, y si la rompas cae la abundancia. Pero ¿qué pasa cuando caen los dulces de una piñata? Cometemos los 7 pecados capitales. Uno se avienta encima del otro y ahí está la lujuria, y luego yo, esto es mío y no te doy y no comparto, y no es cierto, tú me lo robaste, y todos los pecados capitales los volvemos, y la gula, y todos los volvemos, y la envidia por lo que atrapó el otro y yo no tengo. Pero ¿qué pasa en gravedad 0? Que supuestamente si rompíamos la piñata, todas las cosas no caen, se esparcen, y es una piñata democrática. Entonces, pero lo que nadie supo ver y nadie se dio cuenta, ni los científicos cuando la planeamos ni nada, era que la piñata no se iba a romper, por más fuerte que le pegaran. Porque una piñata, no le puedes pegar a una piñata, o sea, no le puedes pegar a nada en gravedad 0. Ahí aplican las leyes de Newton. Uno al pegar empuja, no hay una resistencia, entonces no la podemos romper. Por suerte estaba abierta por arriba y sí salieron dulces, salieron el confeti, que sigue saliendo a la fecha cuando entrenan en ese avión, porque nunca lo pudieron recoger todo y flota, y nos mandan fotos del confeti los rusos. Pero y fue frustrante para los rusos, porque la misión era romper una piñata y no, o sea, la misión no se estaba cumpliendo, ¿no? Fue una sorpresa, y también la idea de que es una estrella, es una supernova, y que como supernova, las supernovas es el punto, cuando muere una estrella y se hace una supernova, es donde se generan todos los elementos que han dado vida a la Tierra. Es donde se generaron el oro, la plata, el nitrógeno, o sea, fuera del hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono, casi todos los demás elementos se producen en una explosión de una supernova. Entonces, todo lo que esto de que somos polvo de estrellas, o que más bien es que nacemos con las estrellas, ¿no? Nace la vida con los elementos que producen las estrellas. Y bueno, ese es el último. Quería ver si llegaba el video al final. Vamos a ponerlo por acá, para que lo vean. Para que podamos empezar porque lo que fue fascinante con pues todos los cosmonautas y entrenadores, y ahí está Miguel Alcubierre, que bueno, quiero comentar que Miguel es de los científicos, o sea, está en los 10 científicos más importantes sobre gravedad en el mundo. Miguel Alcubierre es el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y se dedica a explorar la gravedad. Y también él se quedó fascinante de, claro, ¿cómo se nos pasó que no se rompió? O sea, son errores de los que surgen otras cosas. Y ya que pasamos a gravedad 2 otra vez, porque uno regresa a gravedad 2, pues resulta que
el capitán de la misión decidió, déjenme regreso a verlos. ¿Dónde están? Aquí están. Decidió romperlas sí, con todas sus fuerzas, ya en gravedad 2, porque estaba enojado porque no la podía romper, ¿no? Y porque tenía que cumplir la misión. Y bueno, yo me podría seguir, así que ya me callo y ya, mejor para que entremos a conversación. Excelente, Ale. Interesantísimos todos tus proyectos. Me encanta la parte de cómo se une ciencia, cómo es, de cierta manera, algo totalmente multidisciplinario. Y quizás por ahí me gustaría empezar con una pregunta de provocación para unir un poco las materias, que es desde tu perspectiva, ¿cuál es esta relación del arte con la innovación? ¿Existe, no existe? ¿Cómo se propone desde el punto de vista artístico? Creo que aquí ya vamos a empezar en la plática interesante. Es que la palabra innovación a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Creo que le pusimos innovar a algo como hacer algo nuevo, pero creo que más bien es empezar en cómo, o sea, no vamos a generar nada nuevo, nada más combinamos cosas y en el arte es para mí es cómo busco lo que está detrás de los materiales, lo que está más allá, lo que me está hablando en ese lenguaje que es el arte, ¿no? Que podría ser hasta metafísico, que es como la poesía, ¿no? Es un lenguaje que si lo queremos explicar no funciona. Que alguien te explique una poesía me parece como lo absurdo de lo absurdo. Y nos habla con esos lenguajes. Entonces, creo que la relación del arte con la innovación es cuando en el término como innovación, como cuando algo nos sorprende, cuando algo nos parece nuevo, no porque sea nuevo, sino nos aparenta ser nuevo, es porque encontramos algo que no habíamos visto, ¿no? Y que descubrimos algo que no habíamos visto y que a veces ese algo que no habíamos visto no quiere decir que no existiera, sino quiere decir que no existía en nuestro tiempo o para nosotros o en la forma en que observamos la vida o que llevamos la vida. Creo que esa es Excelente. Me encanta tu respuesta. De cierta manera, sí es un debate que tenemos hasta desde el punto de vista de marketing, de las necesidades no se crean, se descubren, todo existe, todos son patrones y en diseño de cierta manera lo vemos así, ¿no? El producto es una combinación de patrones morfológicos para hacer algún tipo de propuesta. Entonces, creo que sí va muy en tono en donde están las discusiones también que tenemos como diseñadores y en innovación. Juliana, ¿tú alguna pregunta que guste sonar? Y luego pasamos. Tengo muchas, pero bueno, sí, sí, Ale, lo que me encanta es que tienes como una temática que te apasiona y que creo que eso también es clave, ¿no? Para poder trabajar, emprender, diseñar, innovar. O sea, encontrar algo que realmente te mueva y que puedas contagiarlo y expresarlo por medio del arte o el diseño y que pueda mover a otros. Entonces, mi pregunta sería, una vez que tú detectas esta hipótesis y esta observación, ¿cómo das ese brinco a la fase de experimentar? O sea, ¿qué camino tomas para poder saber qué materiales en qué sistema, en qué escenario vas a llevar a cabo esta obra? Yo creo que más que detectar, o sea, si nace de preguntas, es un proceso en que continuamente estoy preguntando o detectando preguntas y que, digo, fue un proceso que además no decidí, sino que surgió, o sea, surgió desde niña con preguntas que no tuvieron respuesta, ¿no? O sea, hay algo, yo creo que todos tenemos como alguna pregunta que alguna vez hicimos y no nos contestaron y se queda ahí, o que nos contestaron de alguna manera extraña. Mi interés por el tiempo nace así desde niña y siempre me lo he preguntado y siempre he mantenido el tiempo como un material, como si fuera una parte de la receta, no como algo que es un requerimiento o que es una limitación, sino es parte de la receta, ¿no?
pero yo creo que más que nada es la observación, o sea, es estar observando continuamente para estar encontrando cosas nuevas para mí, ¿no? Ahí va la palabra, pero es como detectar esas preguntas, ¿no? Encontrar sobre todo, por ejemplo, como en el caso del tiempo, o sea, cada que leo algo, siempre está o sea, siempre me hago la pregunta, ¿aquí cómo lo aplicaría? Que esa es mi obsesión, el tiempo, ¿no? Y les voy a contar algo, si se está grabando esta sesión, para que porque hoy voy a decir una palabra para que le pongan pi, ¿no? Pero cuando era niña y me regalaron mi primer reloj, yo creo que tenía como 7 años, me lo trajo así los Reyes Magos o algo así, yo estaba muy orgullosa y que era esa cosa de saber decir la hora y saber contar las manecillas y decir, pregúntame la hora y contar 1, 2, 3, son las 2 de la tarde, ¿no? O sea, es como saber dónde estás, es como si te dieran un poder. Entonces yo fui a presumirle mi reloj a la abuela, a decirle, abuela, mira lo que tengo aquí. Mi abuela era bien malabrada, veracruzana, y y le dije, mira lo que tengo, pregúntame la hora. Y me volteó a ver y me dijo, ay, mi niña, eso que traes ahí es Dios. Y si le crees, ya te chingaste. Y ya. Y no me dijo nada más. No me preguntó la hora y perdí el reloj a la semana y nunca volví a usar reloj hasta que existieron los celulares. Pero la pregunta del tiempo permaneció, ¿no? O sea, como que se prolongó. Entonces, hay cosas que incluso, o sea, se vuelve como una obsesión de preguntarme, en todo caso, cómo se maneja el tiempo en un lugar, como todo, y eso me ha llevado a explorarlo por muchas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que es más eso, como empieza el proceso creativo de decidir, o sea, científico que conozcan, no me importa si es químico, físico o demás, la pregunta está relacionada con el tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que has seguido ha sido por la obsesión al tiempo. Esa ha sido la pasión que te ha movido a todos lados, ¿o qué? Pues al menos fue la primera que sí, porque ya luego hay muchas más, ¿no? Pero sí, o sea, es la primera y el tiempo y buscar sus definiciones, porque además no hay una definición de tal, o sea, es Sí, algo, sí, sí. yo creo que tener una pregunta que no podamos contestar nos lleva a muchos lados. O sea, Sí. yo sé que no voy a contestar la pregunta del tiempo, pero el hecho de que, o sea, es una pregunta incontestable. Y por tratar de Y yo contestarlo creo vas a que conocer eso, otras cosas. Sí, sí, y porque además es como los científicos, hice una residencia en el CERN, en el supercolisionador de partículas, y con varios científicos que hablé, o sea, realmente estaban fue justo después de que descubrieron el bosón de Higgs, y cuando descubren el bosón de Higgs, había muchos que estaban como muy, no tristes, pero sí como de chin, o sea, sí lo encontramos. O sea, queríamos no encontrarlo porque sí, hubiera estado más divertido o que hubiera sido más exótico, ¿no? Es como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a buscar? ¿No? sí, O sí, sea, sí. ¿qué sigue? Sí hay mucho, pero hay un momento en que te pierdes y si no lo encuentras nunca, lo que estás buscando, pues Te siempre hay quedas como, algo ¿no? más para por qué seguir, sí. Y además puedes ficcionar la búsqueda y la respuesta y, y buscarla desde muchas vertientes, ¿no? Sí. Creo que esa es la clave, Ale, las perspectivas en las que abordas y buscas y observas otras formas de precisamente medir el tiempo. Muchas gracias. Luis, ¿tienes otra pregunta? No, yo creo que de cierta manera, yo creo que aquí Rogelio nos abre la pauta, que ya sean ustedes como estudiantes que hagan, ¿no? Yo también tengo Perfecto. muchísimas y muchísimas Sí, inquietudes de la relación con innovación, ya pero sé. creo que podemos abrir. De hecho, aquí en el chat ya también nos escribió Ok. Gina Tierra, que nos puso como pregunta a Ale, ¿y del espacio qué piensas? Del espacio con el tiempo es que se aman y se odian, ¿no? Creo que hay una nueva teoría dentro de la teoría de cuerdas y tratando de unirla con la teoría de las partículas, de cómo está generado el universo, que no funciona que el espacio-tiempo estén relacionados. Y creo que el espacio existe porque el tiempo existe. Entonces, es como, sí,
creo, o sea, sí lo exploro, por supuesto, se mantiene a un lado siempre, pero pues sí, el tiempo es mi consentido, ¿no? Pero, y a veces los divorcio por completo y a veces me los llevo juntos, ¿no? Pero sí, siempre está al lado. El espacio-tiempo al final es lo que habitamos, ¿no? Entonces, no puedo separarme de él, pero, y, y si te y si ya lo planteo como espacio físico, ¿no? Como el espacio que habitamos, pues es que me importa mucho porque también depende del espacio cómo percibes el tiempo. Muy bien. Excelente, Ale. Perfecto. Pues vamos entonces a abrir un poco esa parte de las preguntas. Por ahí yo ya Súper. veo. Aquí hay una manita, Paola Parra. Paola. Hola, Ale. Muchas gracias Hola. por venir y todo. Está muy interesante, la verdad. Mi pregunta va más a que, por ejemplo, en México tenemos o se tiene esta idea de que el arte no se puede vivir y mucha gente no aprecia como monetariamente el arte. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos darle nosotros como diseñadores un valor al arte si lo queremos comercializar? ¿Cómo sabemos cuánto vale nuestro arte, cuánto vale nuestro diseño? Este es un tema muy complejo, ¿no? Porque son dos mundos muy distintos. Una es el mundo del hacer el arte, ¿no? De ser artista, de hacerlo. Y otra cosa ya es el marketing y comercializar y demás. De hecho, yo estoy buscando algún mercadólogo o galerista, ¿no? O sea, hay una parte que es la venta y que es otro mundo. Pero más que nada, yo creo que la pregunta, o sea, siempre nos cuesta trabajo pensar, o sea, siempre tenemos esa pregunta por delante. Nos la han vendido como una pregunta importante, ¿no? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a monetizar? O sea, el fin último es capitalizar. Y si uno tiene eso en la mente, uno no haría ciertas cosas. En el proyecto de la gravedad de los asuntos, el día que lo decidimos hacer, Naomi y yo, estábamos platicando de la gravedad y yo dije, no, o sea, en ese momento dije, yo quiero llevarme o sea, cómo funcionaría un reloj de arena en gravedad cero, que además es hermoso el video, cómo se mueve la arena en gravedad cero, ¿no? Dije, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hay que hacerlo. Pues empezamos a platicar y empezamos a hacer números y si haces los números dices, no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, es como lo primero dirías, no tengo ni forma, pues hay que ver cómo hacerle, vamos a gestionar, vamos a ir, vamos a tocar puertas. La cantidad de puertas que nos cerraron fue enorme, o sea, que nos dijeron, están locos, pero seguimos tocando y seguimos tocando. A Miguel Alcubierre, que lo invitamos y que nos dio todas las clases de física en el Instituto de Ciencias Nucleares y demás, el día que le dijimos, los rusos ya nos dijeron que sí, vamos para allá, nos vamos el 4 de octubre, sí, pues casi, se va a cumplir los 6 años. Nos vamos el 4 de octubre. Él nos dijo, jamás pensé que lo iban a lograr. Si hubiéramos pensado en términos de dinero, no lo hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que después hay una parte del mercado que yo no sé cómo funciona, que eso sí no sé, y que sí te puedo decir que mi obra ha ido subiendo de valor con el tiempo, porque obviamente pues, es como una forma natural que va sucediendo, lo que te va pidiendo. Y hay veces, hay artistas que venden muy poco, pero viven del arte, porque vives de proyectos comisionados, de becas y otras cosas. Tal vez el fin último no es nada más venderlo, entrar en el mercado. Y ese es otro mundo, ¿no? Y el cómo dar valor es que en el arte no es lo mismo que en el mercado de oferta y demanda. En el arte te importa muchísimo, o sea, algo que haya mucha demanda puede bajar muchísimo de precio porque, aunque haya poco, ¿por qué? Porque lo que se necesita es más bien el valor, hay un sistema de validación del mismo medio, ¿no?
de que si es una obra que te mueve o no te mueve, o es una obra decorativa. Cambia mucho, ¿no? Entonces es un tema que merece toda una plática aparte, ¿no? Lo siento, no puedo contestarte. Muchas gracias. Es que es muy raro ahí también, digo, estoy pensando en eso porque sí, que es como una discusión de siempre, ¿no? O sea, tratar de entender cómo dialoga el valor económico y el comportamiento financiero de las cosas con el valor artístico en un contexto en el que los precios pueden ser tan volátiles, ¿no? Y en el que luego hay noticias escandalosas de precios y cantidades estratosféricas de dinero y demás, ¿no? Y, o sea, yo tampoco sé bien cómo, bueno, no sé cómo se podría responder, pero luego me queda por ahí una duda. O sea, y esto me recuerda como la discusión entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, de cómo uno explica una cosa y el otro explica otra, pero entre ellos no se llevan, pero los dos explican cosas o sea, que intrínsecamente se complementan en cómo funciona el universo, ¿no? Porque al final también o sea, el comportamiento financiero y la oferta y la demanda, con todos sus vicios y demás, también tiene una cosa muy humana, ¿no? Que Es finalmente también en el arte, digo, en el arte es justo pues lo que se persigue, ¿no? Como esa parte, esa fibra como más, pues estética, digo, ya yéndonos como así para no darle más vueltas, ¿no? O sea, como esta cosa entre intelectual, emocional, una búsqueda como entre filosófica y como de sentido de las cosas y de la vida, ¿no? Pero finalmente, o sea, cómo fluctúan los precios, de nuevo, más allá de los vicios y las manipulaciones que puede haber, también tiene una cosa muy humana, ¿no? O sea, cómo la gente de repente decide que le gusta algo o que no, cómo se acercan, cómo las masas se comportan como tales, ¿no? O sea, muchas veces hay una cosa ahí que yo digo, o sea, tiene que haber sus vínculos, ¿no? Sus conexiones. O sea, como que finalmente hay no sé, o sea, que te escandalice también los precios de las cosas, también te habla de una búsqueda de tratar de entenderle sentido que se pone como mucho más de frente y mucho más evidente cuando ves un plátano pegado con una cinta duct tape que se vende en decenas de miles de dólares, ¿no? Y que es una pieza bien chida, pero que al mismo tiempo, pues claramente, pues cuesta un super varo y si lo tratas de comparar con, pues, o sea, con los precios de las cosas, pues obviamente ni la cinta ni el plátano, ¿no? Entonces, como que luego hay una discusión, o sea, como que también siento que esa provocación desde lo volátil que, o sea, como que también nos pone de frente ante lo artificial, o bueno, no artificial, pues, pero lo construido de ese otro sistema financiero, ¿no? O sea, como que siento que al final tiene que haber cosas ahí que están hablando más o menos de lo mismo, están hablando de lo que te mueve como conciencia, ¿no? De lo que te hace sentido, de cómo le atribuyes valor a las cosas. Últimamente más puesto de moda atribuirle valor económico, bueno, valor monetario a las cosas, ¿no? O sea, como dejando de lado otros sistemas de valor que finalmente operan, nada más que como que los desdeñamos, ¿no? Pero como que luego el arte puede también poner en jaque ese gran sistema, ¿no? Volviendo también a lo que decía Ale de la Fuente, Ale, sobre cómo medir el tiempo y sobre cómo nos hace sentido a partir de otro montón de cosas que nosotros alineamos para que esto se mida y se represente así, ¿no? Entonces como que luego lo pones todo en jaque y pues, o sea, no sé, o sea, pues genera como estos escándalos que al final yo creo que pues están removiendo muchas cosas. Y cuando toca la parte financiera y la parte económica, que últimamente son como inamovibles, ¿no? Son como esa gran cosa que nos ayuda a darle orden a qué sirve y qué no sirve en nuestra civilización, ¿no? Pues especialmente la banda pues se va a sacar de onda, ¿no? Sí.
Sí, justamente súper interesante la visión de que realmente pues estamos poniendo en jaque diferentes constructos humanos, ¿no? Y de cierta manera las finanzas también lo son, y el arte esa es parte de su importancia, ¿no? Cómo nos está cambiando nuestras formas de ver y de parecer y de percibir las cosas. Excelente. Andrea por ahí levantó la mano. ¿Tienes una pregunta, Andrea Pastrana? Sí, mi pregunta es, ¿cómo te diste cuenta que justo querías seguir el camino del arte? O sea, estudias diseño industrial y luego estudias lo de navegación, pero y luego nos dices que realmente no terminaste ejerciendo ninguna de tus dos carreras, ¿no? Pero se nota esa, como todo ese antecedente en tu trabajo, o sea, se nota que no fue que lo hayas dejado de lado, pero ¿cómo comienzas tu camino en decir, no es como tal diseño, que es como justo lo que mencionas, ¿no? Que es como más hacia un mercado, hacia venderlo, hacia que sea algo comercial? ¿Cómo decides juntar todo esto y tus preguntas y tu curiosidad y tus dos intereses de tus dos carreras y decides llevarlo más por un camino artístico que otra cosa? Mira, no fue una decisión, pero sí fue una constante. De hecho, como les decía, estudié diseño industrial precisamente porque yo cuando entré a la carrera no estaba en huelga la UNAM, yo quería estudiar arte y estaba en huelga la UNAM, no estaba la Esmeralda, también estaba en huelga, no estaba nada. Y pues hice el examen para diseño industrial porque pasé por los talleres de diseño industrial. Y dije, ¿qué hacen aquí diseño industrial? Y dije, pues aquí está padre, hay que hacer cosas, ¿no? Y luego me quedé en la carrera porque me gustó mucho, además de que me gustó, sí aprendías de materiales y procesos. Sí reconozco que, por supuesto que no lo dejé porque sí es un proceso, o sea, sí me quitó el miedo de abordar cualquier material o proceso, cosa que yo veo con colegas míos que tienen ganas de hacer algo y no tienen ni idea de por dónde empezar un proceso de investigación, por ejemplo, de materiales para construir algo que, desde decir, ¿se puede hacer termoformado? No. A mí me preguntas si algo, o sea, ves la forma y ya sabes si lo puedes hacer termoformado o no, porque conoces los procesos y sabes que algo puede hacerse en madera o no. Sabes que si vas a hacer una pieza para el exterior, pues tienes que pensar que el sol se la va a comer, que la lluvia, cosas que de pronto ves errores de artistas que dices, no puede ser que este error constructivo suceda, porque en artes no les enseñan materiales y procesos y ese debería ser importantísimo que se los enseñen. Entonces, por un lado, eso me dio, pero mi tesis de diseño industrial, yo sí hoy la veo, me la encontré hace poco en casa de mi madre y me dio pena ajena. O sea, mi tesis es una burla, yo no sé cómo no me pasaron. Me pasaron, yo creo, porque se dieron cuenta que no era una tesis de diseño. O sea, y la pregunta de mis sinodales fue, ¿por qué esto es una tesis de diseño industrial y no de arte? Porque esto es diseño y no arte. Y yo en ese entonces me defendí diciendo, porque estudié diseño, ¿por qué va a ser arte si no tengo ni idea qué es el arte? ¿No? Cuando realmente, si hoy te digo, la pieza es una pieza de arte, es una escultura. O sea, te digo, yo no sé por qué me pasaron, pero mi tesis, si se las paso, es una pieza de arte, está contextualizada como arte y además la presentación de la tesis fue un performance, ¿no? Entonces, nunca me lo cuestioné. Sí hubo un momento de cuestión que fue cuando me autodenomino, cuando ya te preguntan, ¿tú qué haces? Y dices, soy artista, que tuve la beca de jóvenes creadores. La primera vez la tuve en escultura, la segunda vez en medios alternativos. Y cuando la tuve en escultura, había un arquitecto, un artista, un colega mío que estudió arquitectura, pero se dedicó siempre al arte. Y él me decía, no, tú no eres artista, tú eres diseñadora, ¿no? Me molestaba, me boleaba, ¿no? Así no, pues tú eres arquitecto, no, pues tú eres diseñador, no, soy artista, no sé qué. Y entonces decidí contestar esa pieza con una pieza. Dije, a ver, si soy artista voy a hacerla bien. Hice una pieza que es un video
que es una entrevista con mi papá, que se llama Soy una gran artista. Y registré el eslogan Soy una gran artista. No, se llama Una gran artista, pero registré el eslogan Soy una gran artista. Y le pedí a mi papá, que siempre quiso ser actor y que nunca lo fue, pero sí estuvo de doble, no de doble, de extra en algunas películas, se apuntaba todo porque le gustaba salir. Y le ponías una cámara enfrente y quería, o sea, actuar y actuar y decir. Entonces preguntarle, tú hablas de mí, lo único que te pido es que digas en algún punto, o sea, de mi trayectoria como artista o como persona creativa, pero tú tienes que decir que soy una gran artista. Y mi papá nunca fue una persona objetivo, o sea, para él, si yo era su hija, yo era lo máximo por el puro hecho de ser su hija, que puede ser muy lindo, pero por otro lado es así de no, o sea, también soy persona y también tengo mis fallas. Y en el video lo edité de manera en que él va contando cómo yo desde chiquita dibujaba, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y acaba, o sea, primero trata de ser objetivo y primero dura 5 minutos y trata de decir cómo fui funcionando en el mundo del arte y dice, para mí es una gran artista. ¿Cómo no va a ser una gran artista si es mi hija? Y si no sé qué, y es una gran, y yo la veo y digo, wow, qué artista, y empieza a decir así, y al final acaba echándome una porra que obviamente no le crees nada al señor, ¿no? O sea, pues te imaginas la obra que hace el artista hija del señor y dices, pero termina el video de alabío, alabao, alabí, bomba, mi hija, ra, 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 ¿no? Y me manda besos y es así como que yo decía, no, qué pena, pero bueno, es mi padre. Pero mandé registrar el papel también. Entonces lo dice mi padre, lo dice la ley, soy una gran artista. Ya. Y esa fue mi respuesta y fue un video que se presentó. Y curiosamente, ese video, que para mí fue como mi tesis de arte, ese video se convirtió, es la pieza que más me piden. O sea, se ha traducido al ruso, al japonés, al vasco, al francés, o sea, subtitulado, ¿no? Pero me la piden en exposiciones feministas por todos lados porque es como un doble discurso. Por un lado, quieres que te vean, pero por otro lado, no, o sea, como se pone como en duda cuál es ese amor de padre que no permite ver a la persona como tal. Pero bueno, así fue la decisión, o sea, fue como que me fue llevando la vida por donde. Esta idea de tomar decisiones de qué hacer, ¿no? Un ejemplo perfecto sería esta residencia en los videojuegos. O sea, jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? Y ahora estoy descubriendo cosas allá adentro y ese mundo increíble. Nunca tomé la decisión de, o sea, mis hijos nunca tuvieron un Xbox, ¿no? O sea, no ha habido en mi casa, yo nunca tuve nada y de pronto ya, o sea, tengo un hijo que vive conmigo, ¿no? Que está en la universidad y ya se burla, me dice, hay un mundo detrás de la pantalla, mamá, ¿no? O sea, porque me la paso jugando el videojuego para la residencia, ¿no? Entonces, está muy divertido. Son decisiones que uno no toma y es permitir que la vida te sorprenda y que no importa la nomenclatura, o sea, no importa el cómo te denominas, ¿no? Una vez conocí una artista en una exposición que compartimos en Londres, que tenía su tarjeta, que es muy raro o sea, su tarjeta de presentación, y me encantó la tarjeta de presentación, decía, su primer puesto era decía como mamá de un niño de 5, ¿no? Y artista visual. Pero el hecho de decir, o sea, ¿cómo te pones? ¿Cómo dices? ¿Quién dices que eres? ¿Cómo te presentas? Y el modo que te presentas es también como que te limitas, ¿no? Entonces, sí, no fue una decisión decir, soy esto, sino de pronto lo eres, ¿no? Perfecto, vamos a seguir con otras preguntas. Tiene por ahí levantada la mano. Rogelio Guzmán. Sí, bueno, mi duda también era más o menos esa. O sea, que si no tenías un objetivo así tan grande y solito, más por intuición, más o menos lo que sentías bien en ese momento, te empezaste a tomar esas decisiones y pues supongo, o sea, yo supongo que sí. Y si sí,
pues creo que tú sientes que no trabajas, ¿verdad? O sea, que el día a día es algo, sí, o sea, vas ahí siguiendo lo que quieres y te va sorprendiendo la vida y pues es un juego la vida más que nada, ¿no? O no sé cómo lo estés viendo tú. Pues sí, yo te voy a decir por qué creo que no trabajo y sí creo que no es trabajo. Si ves el origen de la palabra trabajo, es tortura. O Ujú, sea, y sí, realmente, pues yo disfruto lo que hago. Si no me importa trabajar un domingo porque, pues, o sea, no me imagino de trabajar de 9 a 5, ¿no? Es más, a veces me gustaría que el día durara más porque sí es una pasión, o sea, sí me creo afortunada en que puedo hacer lo que quiero y, o sea, puedo vivir de lo que hago y que soy feliz haciéndolo, o sea, no necesito más que hacerlo, ¿no? Y que no quiero cosas, no quiero, o sea, porque soy feliz haciendo esto. Y hay profesiones que creo que tienen esa ventaja. O sea, yo no conozco ni un astrofísico que haya estudiado eso por la lana, ¿no? O sea, son apasionados. O sea, conozco contadores que sí, o sea, ¿no? O sea, es qué, ¿no? Que seguro también hay apasionados, ¿verdad? No es, pero es como que decidir, y yo creo que lo que haces es tu vida, ¿no? Al final, entonces te tiene que gustar, ¿no? Sí, claro, sí. sí, Oye, no puedes. como les decía a mis alumnos, o sea, siempre pasa que el primer día, pues hay el que estudiaba contabilidad, pero se cambió a diseño. O estudiaba ingeniería química, pero como que no le gustó y se cambió a arquitectura, ¿no? Y como que siempre les digo de que qué raro que nunca pasa al revés. Sí. Pero sí, Que hace que contaduría, que no, pues que estaba en diseño, pero como que no me llenaba. tuve un alumno cuando di clases en la UAM, que daba clases en la Facultad de Artes, tuvimos un alumno que terminó la carrera de Derecho, que su papá lo hizo estudiar Derecho y se graduó con honores y todo, le dio su título y se fue a Artes, ¿no? Y es un maravilloso artista. Y curiosamente, lo que sí está muy padre es que utiliza todos sus conocimientos de derecho, o sea, como lo aplica. Yo sí creo que a mí lo que he estudiado me ha servido muchísimo, o sea, no haría las cosas distintas. Que yo creo que eso es algo bien importante para todos como aprendizaje, ¿no? Esta parte vocacional de lo que hagas, la pasión, que te detonan las preguntas artísticas de propuesta, ¿no? De cierta manera a tu rumbo, independientemente de a qué te dediques, y creo que eso es bien importante dentro de innovación, a final de cuentas. Y, Vamos a seguir con algunas. Ah, perdón, adelante, sí, adelante. y una para pues, cerrar tu comentario, porque tienes razón, y es, también conozco un artista que decidió convertirse en diseñadora. O sea, después de dedicarse al arte, dijo, no voy a estudiar diseño porque su objetivo era encontrar, o sea, quería darle siempre una función que resolviera algo a su obra. Y al hacer eso, dejaba de ser como realmente como arte, o sea, le quitaba eso y lo convertía en algo. Y ahora pues está trabajando como diseñadora y está muy feliz porque dice, me quité de un peso de encima, de la pregunta filosófica que no sabía y entonces siempre quería aterrizar. O sea, también existe ese otro lado, ¿no? Ujú. Hay a quien le abruma una pregunta filosófica porque acabamos en el quiénes somos y a dónde vamos y para qué estamos aquí. Excelente. Luis Santizo tiene por ahí levantada también la mano. Luis, ¿alguna pregunta? Sí, hola. Yo tenía una pregunta, así como eh, tú dices que el tiempo y el espacio quizá están juntos o quizá no, y también hablando como del arte y del diseño, ¿en qué punto puede decir que es diseño? ¿En qué punto es arte? ¿En qué punto es ciencia? O sea, ¿cómo puedes delimitar los tres, combinarlos? O sí, Yo creo que la que es más fácil de separar es la ciencia, porque sí, es una pregunta que buscan y tienen una metodología científica.
el diseño, la metodología, se pueden ir por donde quieran, el arte, o sea, la metodología no es una metodología protocolaria. En la ciencia, o sea, hay que seguir un protocolo científico para hacer como ciencia como tal, ¿no? Y que además hay una pregunta de descubrimiento, una pregunta que se atienen a esa pregunta, que se hayan hecho descubrimientos a la hora de salirse de esas preguntas, o sea, por accidente, son accidentes, no es una búsqueda de la ciencia, ¿no? Y algo de la joya de trabajar con científicos, a mí alguna vez me quedaba muy claro qué es lo que yo puedo obtener de los científicos y no me queda claro por qué un científico le puede interesar trabajar con un artista o un diseñador, por ejemplo, ¿no? O con un diseñador es más claro, pero con un artista no. Y una vez hicimos esa pregunta y el científico contestó, dice, porque nos permiten hacer cosas y hacer preguntas que dentro de la ciencia no podemos porque el protocolo no serviría, o sea, no van, o sea, es algo con lo que no vamos a conseguir una beca, por ejemplo. En el caso del arte y el diseño, creo que hay un punto en común entre las tres, que es la creatividad. Para ser científico y darte cuenta que la gravedad no funciona en las colas de las galaxias espirales y no se puede aplicar, necesitas ser creativo para decidir, entonces, si no funciona, no es porque la gravedad no sea una ley universal, es porque tiene que haber algo que no veo, que se llama materia, que es una masa que provoca una gravedad y que la altera. Entonces hay una materia oscura y hasta inventarse el nombre de materia oscura o energía oscura, ¿no? Que no, es algo que no se había visto, no nada, y que todavía está en duda. Pero, o sea, tienes que ser creativo para buscar ciertas cosas, ¿no? Y en especial los astrofísicos y los físicos nucleares, más los astrofísicos, porque ahí no pueden hacer experimentación, no hay un laboratorio donde puedas hacer un Big Bang, ¿no? Eso no existe. Entonces tienen que ser creativos. Imaginar un Big Bang, hay que ser creativo para eso. Entonces creo que en los tres áreas nos unimos en ese punto y eso hace que podamos como trabajar en conjunto. Creo que el diseño sí se pone un fin último, o sea, sí se pone un objetivo. El arte no. Y el objetivo en el arte, en mi caso, está en el proceso. Está en lo que uno descubre en ese momento que también lo viven ustedes cuando se ponen a crear, que es, te pierdes. El mundo se cae alrededor, no importa. Estás en un proceso creativo y te conectas con algo que va más allá y que es innombrable, ¿no? Y esos momentos de concentración, de observación, de perderte de ti mismo, de estar en algo que te apasiona, eso es lo que nos pone en conjunto. Pero en diseño, aunque llegues a eso, después tienes que aterrizar y decir, y esto funciona para tal, ¿no? O sea, y tienes que llegar como un objetivo en común. Una vez me tocó dar una plática en la UAM era un encuentro de diseño y hubo un alumno que me hizo una pregunta que me pareció espantosa, porque me pareció espantoso lo que le dijeron a él, ¿no? Me dijo, es que nuestro profesor de diseño nos dice que la diferencia entre el arte y el diseño es que el diseño tiene una función y el arte no sirve para nada. ¿Y qué piensas tú? Me dijo. Y le dije que deberían de correr a tu maestro, porque definitivamente no es así. O sea, tú tienes cuadros en tu casa, sí. Oyes música, sí. Bailas, sí. ¿Para qué sirve? No sirve para nada que hagas eso, ¿no? Entonces, es como que darle, es la duda de para qué nos sirve el arte. Yo creo que el arte más bien es un lenguaje. Y hay diseño que se hace con arte también, ¿no? O sea, también es como entrar en el problema de la definición del arte, que de pronto hay cosas que la artesanía es arte también, ¿no? O sea, y son lenguajes, son formas de conectar. Entonces, creo que hay obras de diseño, objetos de diseño que son obras de arte en sí mismas, aunque tengan una función.
Entonces creo que ahí es donde se empieza a borrar como sí, como la definición. Pero creo que la definición conciencia sí es absoluta, ¿no? Es así. Oye, Ale, tenemos una pregunta que se liga un poco a lo que están platicando ahorita, que es de David Don Juan. Pregunta, ¿cuál fue lo más fácil o difícil de unir tantos temas en uno solo? La parte humana. El hablar con científicos. O sea, hay una parte que es difícil decir, convencer a un científico de trabajar contigo, pronto puede ser difícil. Hay una historia cuando empezamos a trabajar el proyecto de la gravedad y queríamos hacer más proyectos en colaboración con los científicos. Yo ya trabajaba con uno de ciencias nucleares y con uno de astronomía. Y les pedimos así de, oye, por favor, que hay que hacer una cena para ver cómo hacemos para trabajar juntos, también para que no sea una plática de café, sino que lo podamos como institucionalizar y que sí sea una real colaboración. Y una vez hicimos una reunión aquí en casa y les dije, bueno, pues invitemos 5 del arte, 5 de astronomía, 5 de física. Y los del arte me quedaron mal 3, entonces éramos 2. Y los otros invitaron a todo el mundo porque le dijeron, ay, le voy a decir a tal, pero luego dice que va y no va. Y le voy a decir a tal, le voy a decir a tal, y como se lo hubieran publicado en ese Facebook, llegaron 70. Así que se volvió fiesta. Pero lo importante fue que a partir de ahí fue que pudimos colaborar. Antes hicimos muchos intentos y creo que donde hay que conectar con ellos es en la parte humana. Esa es la parte importante. Cuando uno colabora con alguien más, la parte más difícil es la parte humana, el definir quién es qué y entender que tenemos lenguajes distintos. No es lo mismo hablar con un científico que hablar con un contador. Y hablamos en diferentes idiomas. Con los físicos, bueno, es de pronto decir que tenemos un proceso creativo orgánico, bueno, les parece un insulto, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué hay otro? O sea, claro, orgánico te refieres a las neuronas, o sea, pero nosotros sí entendemos algo muy distinto de un proceso creativo orgánico y tenemos un lenguaje distinto, lo aplicamos distinto. Entonces, entender nuestros lenguajes es eso, saber que aunque hablen el mismo idioma, hay que hacer traducciones y hay que preguntar. Entonces, esa es una barrera, el lenguaje y el cómo vemos el mundo. Y sí, la solución en todo para mí ha sido también hacerles preguntas como complejas a ellos. Tuve uno de mis momentos más difíciles con un científico, fue con un científico que se llama John Ellis, que es el non plus ultra de la supersimetría, que ha estado nominado varias veces para ser premio Nobel, pero no ha acabado de aterrizar su búsqueda. Es físico teórico, trabaja en el CERN y busca la supersimetría, ¿no? Y en el CERN, en la residencia, te hacen espacio con diferentes científicos para platicar con ellos y que puedas tener una conversación. Y me ponía con este John Ellis. Y su cubículo, bueno, tiene una lista de espera de postdocs que quieren hablar con él para hablar de sus neutrones o protones o lo que sea, que para mí me parecía que era más importante que lo que yo tuviera que hablar con ellos. Y era una lista como de 60 y casi que tenían la cita para quién sabe cuándo. Y yo decía, bueno, pues les voy a quitar 1 hora del tiempo con este señor, que me eché todos los videos que pude de YouTube de pláticas de él y no entendía nada a los 2 minutos, ¿no? Cuando ya sé que sí entiendo cosas de física. Y entonces y dije, no voy a quitarme esta oportunidad. Cuando voy a hablar con él y toco en su cubículo y además habla español, abro la puerta, está casado uno con una colombiana, me dice, pásale, porque sabía que era mexicana, pasa. Y la pregunta es, ¿a dónde? ¿A dónde paso? O sea, no hay forma que pueda entrar de la cantidad de libros y cosas que tenía en el piso. Era así como de caricatura, así. No se veía el escritorio.
Y me dice, sí, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar un café a la cafetería. Y la cafetería del CERN es el lugar más especial que hay sobre la Tierra, porque es así como se juntan de todas las culturas, de todas las razas, de todos los países en guerra, ahí colaboran. Es como un lugar utópico, que además sientes que ahí algo maravilloso está sucediendo, están salvando el mundo, o yo qué sé, ¿no? Sí, iba con él, que es así como el wow de los científicos. Entonces me vieron con él y eso me abrió la puerta con muchos más. Pero mi cosa difícil es, ¿de qué voy a hablar con él? Entonces le hice una sola pregunta y esa pregunta fue, ¿qué entiendes que no puedas explicar? Y se pasó 40 minutos de esa pregunta contestándome qué significa entender. A los 40 minutos le dije, John, o sea, sí sé lo que significa entender, no has contestado la pregunta. Y me dice, no te pude esquivar. Le digo, no, ¿pero de qué? ¿De la física? No, de lo que quieras. O sea, ¿tú qué entiendes que no puedas explicar? Y se quedó pensando así como un buen rato en silencio y me acabó diciendo, el amor. Y no pude más que se me salieron las lágrimas y me dijo, y eso también, eso lo entiendo, pero no lo puedo explicar, ¿no? Que estuviera yo llorando. Y a partir de intenso, de ese momento en el que conectamos en algo humano, se perdió todo y pudimos platicar desde otro nivel. O sea, lo es como, si se sienten acá, los bajas acá, a decir, los dos tenemos sensaciones en común, somos humanos, ¿no? O no es que tú me vas a servir lo que me digas, me sirve a mí y a ti no te sirve nada de lo que yo diga. O es como encontrarnos en esta parte común a todos, que es pues, el hecho de estar vivos, ¿no? Un poco, esa es la parte difícil. Y ya pasada esa parte, al final las instituciones son personas.